Mis hermanos, he escuchado que alguien le decía a Andrés, muy bien, y la verdad es que muy bien, porque leer Nehemías 3 tiene tela marinera. ¿Ya? Porque mis hermanos, Nehemías 3 podríamos decir que no es uno de esos capítulos realmente muy excitantes para ser leído ya desde un púlpito y quizá también para ser predicado. Quizá nos gustaría mucho más leer o que se predicase sobre, por ejemplo, yo que sé, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que vivo, ya no lo vivo yo, sino que lo vivo ¿en qué, mis hermanos? En Cristo Jesús. Quizás ese es uno de los textos mucho más emocionantes y más excitantes para poder ser leído y predicado. Porque uno lee Nehemías 3 y se pregunta, ¿y este Nehemías 3 aquí, mis hermanos, para qué sirve? ¿Ya? Fíjense que aquí encontramos una lista de ¿qué? Una lista de nombres prácticamente impronunciables. Que se lo digan a Andrés, aunque los ha leído muy bien, mis hermanos. Tenemos una lista de oficios. Tenemos un montón de puertas y nombres de puertas. La del pescado, la de las ovejas, la vieja, la del valle. Mis hermanos, uno se pregunta, bueno, ¿y este Nehemías 3 exactamente para qué sirve? Y ¿saben qué? El problema de Nehemías 3, mis hermanos, la dificultad de Nehemías 3 no se encuentra tanto en entender lo que Nehemías 3 nos dice, porque todo el mundo puede aquí entender de que el pueblo se organizó para ponerse manos a la obra. Era una organización para la obra de reconstruir los muros de Jerusalén. La dificultad no reside en lo que Nehemías 3 está diciendo, sino que la dificultad reside en cómo predicarlo, en cómo explicarlo, en cómo exponerlo. ¿Cómo se hace, mis hermanos, significativo lo que es la explicación de una lista de nombres como, por ejemplo, Meremot, Salum, una lista de puertas una detrás de la otra? Por eso, mis hermanos, muchas veces se dan cuenta de que la gente quizá lo orienta de diferentes maneras. Alguno diría, bueno, este texto nos da principios para la organización del trabajo. Y es cierto, vamos a ver que hay principios para la organización del trabajo, pero debemos saber que Nehemías, mis hermanos, no fue un libro escrito para dar principios de trabajo ni principios de liderazgo. Están ahí, pero no fue escrito, mis hermanos, para dar esto. Otros quizá directamente ya se saltan lo que es Nehemías 3. Hay un libro muy famoso sobre Nehemías, Pásame otro ladrillo, que cuando uno empieza a leer este libro, llega Nehemías 3 y Nehemías 3 no está, mis hermanos. Hace poco, cuando preparaba lo que es este mensaje, busqué alguna predicación, así voy a escuchar una predicación, así ya me ahorro de prepararla yo. Lo estaba escuchando para preparar el mensaje y encontré una predicación de un predicador que predicaba todo Nehemías. Y digo, perfecto, aquí va a estar Nehemías 1, Nehemías 2, Nehemías 4. Y la cuestión es, ¿qué pasa con Nehemías 3? Digo, este también lo tengo yo en mis Biblias. ¿Qué pasa con Nehemías 3? Esto muestra, mis hermanos, en cierta manera la dificultad, no tanto de entender, sino de exponer este capítulo. Pero la cuestión es que Nehemías 3, mis hermanos, es un capítulo grandioso. Es un capítulo grandioso cuando lo vemos dentro de lo que es el tema de Nehemías y sobre todo cuando lo vemos dentro de lo que es la gran historia de la salvación que la Biblia nos cuenta y nos narra. Es ahí donde debemos entender sobre todo Nehemías 3. Con esto en mente, mis hermanos, es necesario que tengan abiertos delante de ustedes sus Biblias, en Nehemías 3, porque ya les advierto de que ese texto es un texto donde la estructura del capítulo va a ser muy importante para entender ciertas cosas. Pero fíjense que el tema principal es la organización para la obra. Y aquí hay 3 puntos que podríamos destacar. El primero es que la organización para la obra debemos saber que es para nuestra consagración como pueblo. Segundo es que la organización para la obra nos implica a todos como pueblo de Dios. Y tercero es que esta organización para la obra nos encamina en nuestra obra como iglesia de Cristo. Vamos a considerar el primer punto, mis hermanos. El primer punto es la organización para la obra de Dios. Debemos saber que es para nuestra consagración. Y aquí hay 2 cosas que debemos determinar. Primeramente, esa obra, mis hermanos, que se organiza es para un pueblo consagrado, para un pueblo santo. Fíjense, esto lo vamos a ver ya en el versículo 1. Pero antes de pasar al versículo 1, hay algo que debemos entender de Nehemías 3, mis hermanos. Nehemías 3 no es más que la exposición de lo que sucede en Nehemías capítulo 2, versículo 18. Fíjense lo que ahí se dice en Nehemías 2, 18. Lo vimos la semana pasada. Entonces les declaré
cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Fíjense que en Nehemías 2:18 se nos dice que el pueblo se levantó para edificar, esforzaron sus manos para bien. Y ahora esto es lo que vamos a ver en Nehemías 3. Esto es lo que empieza. Nehemías 3 es la acción de Nehemías 2:18. La acción de cómo el pueblo se levantó para ponerse manos a la obra, para organizarse y empezar a edificar. Pero fíjense que entre Nehemías 2:18 y Nehemías 3 hay toda una serie de vínculos que nos ligan estos dos textos. Y básicamente hay dos vínculos. Un vínculo a nivel de tema. El tema de Nehemías 2:18 es que se levantaron para edificar, esforzaron sus manos para el bien o para lo bueno, y esto es lo que nos encontramos en Nehemías 3. Se levantan, se esfuerzan, ponen sus manos juntas y empiezan a edificar. Pero después hay otro vínculo, que es vínculo de palabras entre estos dos capítulos, sobre todo el del 18 y el capítulo 3. Y esas dos palabras que nos los unen, mis hermanos, son las palabras edificar y las palabras mano. Fíjense en el versículo 18 del capítulo 2, dice que se levantaron, levantémonos y edifiquemos, esa palabra está ahí, así esforzaron sus manos para el bien. Edificar y manos son dos palabras que nos unen estos capítulos, mis hermanos, porque si han tomado atención al capítulo de Nehemías 3, verán que la palabra edificar se repite varias veces. Se repite en el versículo 1, en el versículo 2 dos veces, en el versículo 3, en el versículo 13, 8 veces en total aparece la palabra edificar a lo largo de Nehemías 3. Pero es que hay otra palabra que está relacionada. A partir del versículo 4 hay una palabra que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en Nehemías 3. Y es la palabra básicamente restaurar, mis hermanos. Fíjense si van en el versículo 4. Junto a ellos restauró Meremot. Versículo 5. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Versículo 6. La puerta vieja fue restaurada. Y aquí la idea de restaurar tiene que ver con la idea de edificar, pero no es edificar algo nuevo. La idea de restaurar es fortalecer algo, mis hermanos. Algo que quizá había sido caído, lo que hicieron fue restauraron, fortalecieron, en ese caso, esas puertas y esos muros. Esta palabra, mis hermanos, aparece 32 veces a lo largo de Nehemías 3. Por lo tanto, cuando uno lee repetidamente edificar, 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 restaurar, 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 la Biblia está siendo enfáticamente repetitiva para decirnos algo, para decirnos de que todo este capítulo es un capítulo de obra, un capítulo en el cual se empieza a construir la obra de Dios. Pero la otra palabra que les he dicho que nos une ese capítulo, mis hermanos, es la palabra manos. En el versículo 18 se nos dice que esforzaron sus manos para el bien. Y cuando vamos al capítulo 3 uno se pregunta, ¿y dónde aparece la palabra mano en el capítulo 3? Porque si lo leen, no aparece. Pero ahí les voy a explicar algo, mis hermanos. Fíjense que hay una palabra que sí que aparece de manera repetitiva. Fíjense en el versículo 2, junto. Fíjense en el versículo 4, junto. Fíjense en el versículo 7, junto. Fíjense en el versículo 8, junto. Fíjense en el versículo 9, junto. Esta expresión, mis hermanos, en el original en realidad está formada por dos palabras. La palabra junto y después viene la palabra mano. Es como si la Biblia estuviese diciendo junto a la mano de este, junto a las manos de ellos. Es decir, es la idea de que el pueblo puso mano junto a mano, la mano de uno junto a la mano de otro. ¿Para qué, mis hermanos? Para edificar, para construir, para organizarse en esa obra. Una mano puesta al lado de la otra en ese pueblo para edificar. Y fíjense que en esta obra, en la organización de esta obra, mis hermanos, todo empieza por lo que es la consagración. Todo empieza por lo que es la santidad. Y nos muestra de que esta organización para la obra es una organización de consagración, mis hermanos. Es para un pueblo consagrado, para un pueblo santo.
Porque esta obra que se construye aquí, aunque sea restaurar puertas y levantar muros, era la obra de Dios, y la obra de Dios es una obra santa, porque el Dios de la obra es santo. Y por lo tanto, al ser una obra santa y consagrada para un pueblo, mis hermanos, que ha de ser santo y consagrado a su Dios para participar en esa obra. ¿Y dónde lo vemos esto? En el versículo 1. Fíjense aquellos que empiezan a trabajar en la obra, mis hermanos. Fíjense quién empieza, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes. Fíjense que el primer oficio que se levanta para trabajar en esta obra, mis hermanos, no son los perfumeros, no son los comerciantes, no son los gobernadores. ¿Quién son? El sumo sacerdote con sus hermanos los sacerdotes, mis hermanos. Y esto es de suma importancia. ¿Por qué empiezan los sacerdotes? ¿Por qué no empiezan los gobernantes, que también eran importantes? No, el sumo sacerdote y los sacerdotes empiezan en el trabajo. Y eso es importante, hermanos. Algunos han dicho que es que los líderes tienen que dejar ejemplo de trabajo. Y es cierto, los líderes tienen que establecer y dejar ejemplo de trabajo. Pero fíjense que aquí debemos notar la importancia del oficio que empieza a trabajar. Es el sumo sacerdote y los sacerdotes. Si piensen en lo que eran estos oficios dentro del pueblo de Israel, piensen en ese oficio del sumo sacerdote. ¿Quiénes eran, mis hermanos? Era aquel oficio clave, el cual tenía que ser ¿qué? Tenía que ser consagrado para el servicio a Dios, mis hermanos. El sacerdocio y sobre todo el sumo sacerdocio era un oficio consagrado de devoción al servicio al Dios el cual lo había llamado. Hasta el punto que si piensan en todo lo que es la vestimenta del sumo sacerdote, ¿qué es lo que el sumo sacerdote llevaba en la cabeza, mis hermanos? ¿Cuál es la placa que el sumo sacerdote llevaba en la cabeza? No llevaba escrito soy sumo sacerdote. ¿Saben lo que llevaba escrito? Llevaba escrito santidad a Jehová, consagración a Jehová. Era un oficio de consagración para servir a Dios. ¿Y cómo servían los sacerdotes y sobre todo el sumo sacerdote? Acuérdense del sermón Carta de Hebreos, mis hermanos. El sumo sacerdote, que debía ser fiel y misericordioso concerniente a lo de Dios, ¿para qué? Para hacer expiación y propiciación de los pecados del pueblo. El sumo sacerdote consagrado a Dios para servir a Dios mediante su oficio, mediante la entrega de sacrificios, mediante la entrega de la sangre derramada de víctimas, de corderos inocentes, mis hermanos. ¿Qué es lo que sucedía? El pueblo era santificado. Sus pecados eran perdonados, mis hermanos, y el pueblo era un pueblo santificado, perdonado, consagrado, ¿para qué? Para el servicio a su Dios. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que en el versículo 1 todo empieza con la idea de consagración. Porque esa obra de edificación, vamos a ver que es una obra en realidad de consagración para un pueblo, no para cualquiera, para un pueblo consagrado y santificado a su Dios. Y hay otra cosa que nos muestra esta idea de santificación, algo que tristemente, mis hermanos, la Reina Valera omite. Tristemente lo omite en el versículo 1. Fíjense que todo empieza por una puerta bien concreta. La puerta de las ovejas. Esa es la puerta que está más al norte, la puerta junto y de entrada al templo. Y algunos han dicho que se llamaba la puerta de las ovejas porque por ahí se llevaban los sacrificios de los corderos al templo. Otros han dicho que era porque había un mercado de ovejas y ahí se vendían ovejas y es la puerta de las ovejas. Sea como sea, fíjense, mis hermanos, lo que dice la Reina Valera en el versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Aquí hay una omisión importante, mis hermanos. Porque fíjense en el punto del versículo 3. Ellos arreglaron y levantaron las puertas. Aquí está la omisión de la Reina Valera. Aquí, mis hermanos, en realidad lo que se está diciendo es no solamente los sacerdotes levantaron esas puertas, sino que las consagraron, las dedicaron.
Y uno dirá, bueno, ¿cómo puedo saber esto si no he estudiado 4 años de hebreo? No hay ningún problema. ¿Saben cómo lo saben? Porque tenemos la bendición de tener muchas versiones de la Biblia en nuestro tiempo, mis hermanos. Y fíjense lo que la Biblia de las Américas dice o cómo pone este versículo 1 del capítulo 3. En la Biblia de las Américas, edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100. Fíjense ahora la Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo traduce el versículo 1. Comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas, la dedicaron y colocaron las puertas. Levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100 y la dedicaron también. Esa palabra, mis hermanos, que aparece 2 veces, la consagraron o la dedicaron. Esta palabra, mis hermanos, en el original es la palabra santificar, consagrar. Lo que los sacerdotes hicieron, ese oficio que era clave para la santificación, para la consagración, para la devoción del servicio a Dios, lo que hicieron, mis hermanos, esos sacerdotes es no solamente levantar esa puerta de las ovejas, sino que la consagraron, la santificaron, la dedicaron al servicio a Dios. Es como si, mis hermanos, la puerta de entrada a toda esa obra de edificación de puertas y de muro, la puerta de entrada es una puerta de consagración, de santificación y de dedicación a Dios. Fíjense, de las 10 puertas que aparecen mencionadas en Nehemías 3, solamente la puerta de las ovejas es santificada y es consagrada. El resto no lo son. Es la puerta que se abre, mis hermanos, a una obra de consagración, a una obra para un pueblo, mis hermanos, que para trabajar en esa obra debía ser un pueblo consagrado, devoto y santo a su Dios. ¿Cuál es la idea de esto, mis hermanos? La idea de esto es que esa organización para la obra nos muestra de que la obra de Dios, como hemos dicho, es una obra que requerirá santidad y consagración a Dios. Es una obra, mis hermanos, que será únicamente para un pueblo que Dios haya santificado y que Dios haya consagrado. Da igual los que hubiese ahí. Podía haber sacerdotes, podía haber comerciantes, podía haber gobernantes, podía haber gente de varias regiones, mis hermanos, pero había algo fundamental que les unía. Había algo fundamental que les ponía juntos. Y lo que les ponía juntos, mis hermanos, es que debían ser, fuesen quien fuesen, un pueblo consagrado y santo a su Dios para esa obra de consagración. Fíjense que esto es la puerta de entrada. La obra de Dios es santa porque Dios es santo. Y por lo tanto la obra de Dios es únicamente para un pueblo consagrado. Si uno no es consagrado a Dios, no tiene parte en esa obra. Y por ello, mis hermanos, la organización para la obra, que debemos saber que es para consagración, no solamente es para un pueblo consagrado, sino que es una obra, y aquí es lo importante, para construir un pueblo consagrado a Dios. No solamente es para un pueblo consagrado, sino que la obra que vamos a ver aquí, lo que se estaba edificando en realidad, mis hermanos, era construir, edificar, restaurar un pueblo consagrado y santo para la reverencia y la adoración a su Dios. Fíjense, y esto lo vemos cuando vamos avanzando un poquito en Nehemías 3. Fíjense, Nehemías 3 empieza por la puerta de las ovejas, lo hemos visto, y fue consagrada. Pero fíjense que Nehemías 3 termina también en la puerta de las ovejas. Fíjense si van al versículo 32, mis hermanos. Fíjense cómo termina Nehemías 3. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. ¿Se dan cuenta? Nehemías 3 empieza por la puerta de las ovejas y termina por la puerta de las ovejas. Y en realidad, cuando miran lo que es esta obra, mis hermanos, se van a dar cuenta de que todo está organizado en una dirección contraria a las agujas del reloj. Empiezan por el norte, van a ir por el oeste, van a llegar al sur, van a ir por el este y van a subir otra vez hacia el norte, mis hermanos.
Esa idea de empezar por la puerta de las ovejas y acabar por la puerta de las ovejas nos muestra de que todo lo que empieza ahí es un trabajo, mis hermanos. Ese trabajo de reconstruir. Ahora, ¿saben qué lo que es interesante? Es que cuando llegamos a la puerta de las ovejas, al final del capítulo 3, ahí no se nos dice que la puerta estaba consagrada. No lo dice. Y la pregunta es, ¿por qué no se dice que la puerta había sido consagrada? ¿Por qué no la volvieron a consagrar, mis hermanos? Y las respuestas son varias. Una, porque ya lo habían hecho en el versículo 1, no hacía falta. Dos, porque si se dan cuenta en el versículo 32, no trabajan los sacerdotes, el oficio por excelencia de consagración. Trabajan lo que son los plateros y los comerciantes. Pero otra respuesta, mis hermanos, de por qué la puerta de las ovejas en el versículo 32 no es consagrada, es porque, mis hermanos, la obra que empieza en Nehemías 3 no termina al final de Nehemías 3. La obra que empieza en Nehemías 3, mis hermanos, termina en Nehemías 12. ¿Y saben lo que sucede en Nehemías 12, mis hermanos? Ahí nos vamos a encontrar también una lista de nombres que cuando lleguemos lo vamos a pasar muy bien, ¿ya? Pero en Nehemías 12, mis hermanos, lo que nos encontramos son dos procesiones, mis hermanos, que van alrededor de la Jerusalén reconstruida con sus muros y acaban delante del templo de Dios para adorar a su Dios. Nehemías 12 termina con una Jerusalén reconstruida y un pueblo de Dios restaurado y consagrado para adorar a su Dios. Recuérdense el primer mensaje, mis hermanos, de Nehemías. Los primeros 7 capítulos se reconstruyen los muros físicos de Jerusalén. Y los capítulos del 7 al 12, mis hermanos, se reconstruyen muros espirituales. El pueblo de Dios tiene que ser reedificado. El pueblo de Dios tiene que volverse a levantar, mis hermanos. El pueblo de Dios tiene que edificarse como un pueblo consagrado, santo y devoto para la adoración de su Dios. Un pueblo que vivirá, mis hermanos, en esa Jerusalén última, eternamente como consagrado a su Dios para alabar y adorar a su Dios. Un pueblo, mis hermanos, el cual vivirá en esa ciudad última, en esos nuevos cielos y nueva tierra, donde la santidad de Dios será el manto que cubrirá a todo el pueblo, donde la consagración a Dios será ese rocío que regará continuamente al pueblo de Dios, donde la consagración a Dios y la santidad de Dios será el oxígeno y ambiente continuo que el pueblo respirará y transpirará diariamente por toda la eternidad. Esto, mis hermanos, es lo que empieza en Nehemías 3. Nehemías 3 no solamente es la reconstrucción de muros físicos, mis hermanos. Nehemías 3 es mucho más que esto. Nehemías 3 es el inicio, mis hermanos, de empezar a reconstruir no solamente una ciudad, la ciudad de Dios, y edificar un pueblo que vivirá en esa ciudad, pero un pueblo edificado y consagrado para la adoración y reverencia a su Dios. Eso es lo que empieza en Nehemías 3 y acaba en Nehemías 12. Y saben, mis hermanos, este es el gran proyecto en cierta manera constructor, parte del gran proyecto constructor en la historia de la salvación. Ya desde Génesis mismo, mis hermanos, cuando Dios creó los cielos y la tierra y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Génesis 2 nos dice, 2:15, de que Dios cogió al hombre y ¿qué hizo con él? Lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué, mis hermanos? Para que lo labrara y lo guardara. Y esas dos palabras, labrar y guardar, mis hermanos, siempre que aparecen juntas en el original, ¿saben a quién se aplican el resto del Antiguo Testamento? Se aplica, mis hermanos, a los levitas y a los sacerdotes en su servicio de adoración y consagración a Dios en el templo. Por lo tanto, es como si Adán fuese el primer sacerdote, mis hermanos, consagrado para servir a su Dios, para extender la gloria de Dios a los 4 rincones. Y el ser humano pecó y todo esto se perdió, pero el plan constructor de Dios siguió adelante, mis hermanos. Y Dios redimió un pueblo de la esclavitud, redimió a Israel de la esclavitud de Egipto, lo llevó al monte Sinaí, a las faldas del monte Sinaí en Horeb. ¿Y qué le dijo Dios a Israel en Éxodo 19, 5 y 6? Israel, pueblo mío,
Visteis lo que hice en Egipto, cómo os he llevado con alas de águila hasta aquí. Y si diereis oído a mi voz, si diereis oído a las palabras de mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, porque míos son todos los pueblos de la tierra. Dice, vosotros seréis un reino de sacerdotes, una gente santa. ¿Se dan cuenta? Gente santa, reino de sacerdotes, mis hermanos. El ideal de Dios era redimir y edificar un pueblo, mis hermanos, cuya identidad fuese que ser una gente santa, consagrada para el servicio a su Dios y mostrar lo que significa vivir y extender las virtudes de aquel que te ha consagrado por pura gracia. Pero fíjense algo interesante, que en el Antiguo Testamento esa santidad que regaba al pueblo, mis hermanos, era muy localizada. Porque en Éxodo nos encontramos la construcción del tabernáculo, ¿sí o no? Y ahí estaba el santo morando en medio de Israel. Y la santidad lo que hacía era extenderse al campamento de Israel. Después llevábamos a Jerusalén, Sión, con el templo. Y ahí estaba el santo de Israel de manera muy localizado, mis hermanos. Si recuerdan, les expliqué que pueblo y gente, pueblo y ciudad no puede separarse. Cuando vamos a Isaías, la Sión estaba corrompida, ¿por qué? Porque el pueblo estaba corrompido. Pero Isaías, mis hermanos, ve un tiempo en el cual, mis hermanos, Sión será restaurada. ¿Por qué? Porque el pueblo será restaurado, porque el pueblo será reedificado. Y fíjense lo que Isaías 4:3 dice, mis hermanos. Fíjense lo que Isaías 4. Me han de dar un premio hoy porque he bebido, ¿eh? ¿No? Fíjense, mis hermanos, lo que Isaías 4:3 dice. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén, escuchen esto, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Escuchen las palabras de Isaías. Llegará el día, dice Isaías, que aquellos que queden en Sión, que aquellos que queden en Jerusalén serán llamados, ¿qué? Serán llamados santos. Todo el que esté en esa Sión y Jerusalén será llamado santo y consagrado a su Dios. En aquel día uno llegará al registro civil de esa Sión, mis hermanos, al registro civil de esa Jerusalén, y pedirá lo que es la partida de nacimiento, mis hermanos, de esa Jerusalén última, y la partida de nacimiento saldrá: Madre, la Jerusalén celestial; Padre, el Dios altísimo. Y después saldrá algo que dirá: santo, 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 consagrado a Dios todos aquellos que en ese día estén en esa Jerusalén. Por tanto, fíjense que Isaías muestra un día en el cual esa Jerusalén será restaurada y el pueblo que habite ahí, todos sin excepción, serán santos. Fíjense otro profeta, fíjense en Zacarías, mis hermanos. Vayan a Zacarías, al final de Zacarías. Y fíjense en el capítulo 14, mis hermanos. ¿Qué es lo que el sumo sacerdote tenía en la cabeza? Bueno, en la frente, porque uno dice, ¿qué tenía en la cabeza? Podría tener muchas cosas ahí. Pero ¿qué tenía en la frente, mis hermanos? Santidad a Jehová. Fíjense ahora en Zacarías capítulo 14, versículos 20 y 21. En aquel día, esa es una expresión de los últimos tiempos, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrifiquen vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo aquí Dios a través de Zacarías? Que llegará aquel día, mis hermanos, eso es glorioso. Llegará aquel día, mis hermanos, en el cual, en esa Jerusalén, que no solamente va a ser Jerusalén, Jerusalén, Judá, es decir, todo, los caballos, mis hermanos, llevarán escritos en sus campanillas: santidad a Jehová. Las ollas serán como los tazones del altar. Aquellos instrumentos que eran santificados y consagrados para el servicio a Dios eran lo que estaba en el tabernáculo y en el templo.
Pues ahora aquí Zacarías está diciendo, es que llegará el día que incluso las ollas de tu casa, déjenme que lo explique así, ¿ya? Las ollas de tu casa serán también consagradas para el servicio a Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Zacarías, mis hermanos? Está diciendo que llegará el día en que esa Jerusalén celestial, mis hermanos, el pueblo que esté allí, todo el pueblo, todo lo que esté ahí, sin excepción alguna, será santo y consagrado a su Dios. Las ollas, los caballos, y no va a haber mercaderes ahí. Lo único que habrá será santos, santificados, consagrados por la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta dónde apunta la Biblia, mis hermanos? Pues esto es lo que empieza en Nehemías 3, mis hermanos. Esto es lo que empieza a reconstruirse en Nehemías 3. No solamente va a ser edificar muros de Jerusalén, sino que forma parte de esta gran obra constructora que donde lo que se está edificando, mis hermanos, va a ser un pueblo consagrado para adorar a su Dios en la ciudad de su Dios. Y hermanos, claramente tengo que morderme la lengua, ¿saben por qué? Para no pillarme los dedos al final del mensaje. Pero obviamente, mis hermanos, esto llega a nosotros únicamente y gracias a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquel, mis hermanos, aquel que dando su propia vida, aquel que derramando la sangre, ¿qué es lo que hizo, mis hermanos? Compró un pueblo, edificó un pueblo escogido, una nación santa, un reino de sacerdotes consagrados y santificados por la sangre de Cristo para anunciar las virtudes de aquel que nos ha salvado, mis hermanos. En Cristo Jesús y por su obra perdonados de nuestros pecados, santificados, mis hermanos. Y Cristo sigue edificando. Y Cristo sigue consagrando al pueblo que Él ha comprado con su propia sangre por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, mis hermanos, para que llegue el día en que esa nueva creación y esa Jerusalén llegue, mis hermanos, y todos aquellos que estén ahí, ninguno sea mercader, sino que todos sean santos y consagrados a su Dios. ¿No hemos cantado esto? Somos el pueblo de Dios. Y somos un pueblo especial. ¿Llamados para qué, mis hermanos? Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, de aquel que nos consagró, mis hermanos. Esta obra es la que empieza en Nehemías 3, mis hermanos. Esta es la organización para la obra a la cual apunta Nehemías 3. Y esta obra, mis hermanos, esta obra de consagración del pueblo que Dios ha salvado con la sangre de su Hijo Jesucristo, esta obra de consagración, mis hermanos, es a la que hemos sido llevados y para la cual tenemos que organizarnos para trabajar en ella. Esta es la obra principal y no otra. Y la pregunta aquí es entonces, ¿cómo nos organizamos para esta obra que debemos saber que es para la consagración del pueblo? Y aquí viene el segundo punto. La organización para la obra de Dios, mis hermanos, nos implica totalmente como pueblo. Ahora viene cómo nos organizamos. Y nos implica totalmente como pueblos, ¿por qué, mis hermanos? Porque es una obra congregacional de todos, mis hermanos. Repito, en esa organización que nos implica a todos porque esa obra es una obra congregacional de todos. Y esto lo vemos cuando empezamos, mis hermanos, a mirar lo que es la estructura de Nehemías 3. Así que, por favor, mis hermanos, sean como los creyentes en Berea, ¿vale? Tengan sus Biblias abiertas para que vean lo que yo les digo y de esta manera que no me lo invento. Pero fíjense, mis hermanos, que ahora empieza la organización. Y nos damos cuenta que en esa organización, para esa obra, mis hermanos, era una obra congregacional en la que todos estaban implicados. Fíjense, cuando se ha leído el capítulo 3, ¿qué son aquellas cosas que les han llamado la atención? ¿Y saben la primera que llama la atención, mis hermanos? La primera que llama la atención es la cantidad de nombres de personas que aparecen. Nombres que posiblemente no todos escogeríamos para dar a nuestros hijos o hijas, ¿ya? Pero aparece una gran cantidad de nombres, mis hermanos. Por ejemplo, fíjense, mis hermanos, en el versículo 1, Eliasib, el sumo sacerdote. En el versículo 2, Zacur. En el versículo 3, Meremot, Mesulam, Sadoc. Salten al versículo 6.
Fíjense, la puerta vieja fue restaurada por Joiada. Salten ahora al versículo 12. Junto a ella restauró Salum. No se nos dan todos los nombres, pero ¿se dan cuenta? Se mencionan nombres, mis hermanos. Diferentes personas e individuos concretos estuvieron implicados en lo que es la obra de reconstrucción, mis hermanos, la obra de restauración y de edificación. Pero es que hay más, mis hermanos. Si leen lo que es este capítulo 3, se van a dar cuenta de que no solamente nombres concretos estaban implicados, sino oficios distintos estaban implicados. Fíjense, en el versículo 1, ¿a quién se ha mencionado? ¿Qué oficios se ha mencionado ahí? Se ha mencionado el sumo sacerdote, mis hermanos, y los sacerdotes. Fíjense que a partir del versículo 7 en adelante, en la narración de Nehemías 3, entra una palabra que empieza a repetirse de manera continua. Y es la palabra, mis hermanos, los gobernadores. Fíjense en el versículo 7. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Maronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador. Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 9. Dice, junto a ellos restauró también Remalías, hijo de Hur, gobernador de la mitad de región de Jerusalén. Y lo encuentran en el versículo 12, versículo 14, versículo 15, versículo 16, versículo 19. Oficios, sacerdotes, gobernadores. En el versículo 17 se añade otro, se añaden los levitas. Fíjense en el versículo 17. Tras él restauraron los levitas, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Tenemos diferentes nombres, tenemos diferentes oficios, pero es que hay más. Esto me suena cuando yo era joven, mis hermanos, veía unos dibujos que se llamaban el super ratón. Y siempre decía, no se vayan todavía, aún hay más. Pues no se vayan todavía, mis hermanos, porque hoy hay más. No solamente hay nombres y oficios, fíjense, hay diferentes ciudades implicadas, mis hermanos, diferentes regiones geográficas y diferentes regiones alrededor de la ciudad de Jerusalén. Fíjense, por ejemplo, si van al versículo, mis hermanos, 2. Junto a ellos edificaron los varones de Jericó, una ciudad. Fíjense ahora en el versículo 7. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa. Dos ciudades, mis hermanos. Gabaón, que era una ciudad levítica que estaba básicamente en el territorio de Benjamín, al noroeste de Jerusalén, y Mizpa, que era una ciudad de la región, mis hermanos, de Galaad. Dos ciudades se mencionan. Regiones geográficas. Fíjense que esas dos ciudades en el versículo 7 se nos dice que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Esto se refiere, mis hermanos, al río Éufrates. Y es que en el imperio persa, probablemente esas dos ciudades que caían a las afueras de Judea, mis hermanos, lo más probable es que quedasen bajo lo que era el dominio de la provincia del gobernador del otro lado del río Éufrates. Pero fíjense que son regiones geográficas. Y no solamente esto, mis hermanos. Se mencionan regiones alrededor de la ciudad de Jerusalén. Fíjense en los versículos 9, por ejemplo, y 12. Junto a ellos restauró también Remalías, hijo de Hur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Fíjense ahora en el versículo 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jalogés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Probablemente esto se refería a regiones no de la propia ciudad, sino de alrededor de la ciudad. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que tenemos aquí distintos nombres? Distintas ciudades, distintas regiones geográficas, distintas regiones de ciudad, distintos oficios. Y ahora, mis hermanos, todavía hay más. Distintos oficios a nivel de trabajo, mis hermanos. ¿A quién se menciona? Fíjense, por ejemplo, tenemos a plateros, tenemos a perfumeros, tenemos a comerciantes. Fíjense, versículo 8, mis hermanos. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jarjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Y el versículo 32 nos dice que había también comerciantes. ¿Se dan cuenta? Perfumeros, plateros, comerciantes. Pregúntense, mis hermanos, ¿qué hacía un perfumero restaurando puertas? ¿Se lo han preguntado? ¿Qué hacía? Le tiraba perfume, mis hermanos, para que cuando uno pasase oliese bien por ahí, mis hermanos.
Un perfumero, perfumeros, comerciantes, plateros. ¿Qué es lo que hacían, mis hermanos? No sé por qué había un perfumero, pero sí se sabe lo que hacía. Las manos las tenía puestas de manera conjunta con los demás. ¿Para qué? Para la obra de reedificar, mis hermanos, esos muros. ¿Qué nos indican toda esta diversidad de nombres, diversidad de ciudades, diversidad de regiones, diversidad de oficios, diversidad de trabajos? ¿Saben lo que nos indica, mis hermanos? Un principio claro y básico. Nos indica el principio claro y básico, mis hermanos, de que la obra de Dios, reedificar y edificar esa obra de consagración del pueblo de Dios, nunca es la obra de un solo hombre. Nunca es la obra de un solo individuo. Y es siempre la obra, privilegio y responsabilidad de todo el pueblo y la congregación de Dios. Hacerlo un único hombre hubiese sido imposible. Como Nehemías, mis hermanos, como Nehemías hubiese podido por él mismo reedificar esas murallas y reedificar a ese pueblo para la adoración a su Dios. Hubiese sido imposible, mis hermanos. Esto nos muestra de qué es el privilegio y qué es la responsabilidad de la congregación del pueblo consagrado por Dios, ponerse manos a la obra de manera conjunta, mis hermanos. Y saben, aquí hay un autor que capta algo que creo que es importante. Nehemías 3 supone un cambio en la historia de la salvación, y un cambio importante, porque hasta este punto, mis hermanos, fíjense que muchas veces la responsabilidad solía recaer sobre un individuo en concreto. Nos encontramos, por ejemplo, ¿a quién? A Moisés. Que a Moisés llegaba la carga, mis hermanos, de todo ese pueblo, hasta el punto de que su suegro tuvo que decirle, oye, como no pongas a aquellos que te ayuden, ya, como no hagas un consejo aquí, las cosas no las vas a aguantar. Después nos encontramos el periodo de los reyes, mis hermanos, donde básicamente los reyes eran aquellos que llevaban la carga y mediaban el pacto y la ley del pacto al pueblo. Pero después del exilio, mis hermanos, fíjense que las cosas cambian. Sí que había personajes eminentes. Nos encontramos, por ejemplo, a Zorobabel, a Josué, a Esdras, a Nehemías. Pero fíjense, mis hermanos, que aquí la obra de reedificar, de restaurar esa ciudad, de reedificar y de restaurar, mis hermanos, ese pueblo ya no es obra de un solo hombre. Es obra congregacional de todo el pueblo, mis hermanos. Es obra en la cual todo el pueblo, mis hermanos, está implicado. Y ese es el principio que se desprende de aquí, en la obra de Dios, en la obra de reconstruir ese pueblo que Dios, mis hermanos, está edificando. Todo el pueblo pone manos conjuntas a la obra. Sabemos algo, sabemos que la obra es de Dios y gracias a esto, sabemos que es Dios quien ha empezado la buena obra, no la ha empezado el pueblo. Sabemos que Dios ha empezado la buena obra y que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y este, mis hermanos, es nuestro fundamento sobre el cual trabajar. Es su obra y no la nuestra. Él trabaja, mis hermanos, pero una vez la buena mano de Dios está puesta en la obra, las manos del pueblo están puestas en hacer lo que es bueno, mis hermanos, en esa obra. Y fíjense, si es una obra congregacional de todos, mis hermanos, una vez uno ha sido llevado a ese pueblo por la gracia de Dios, mis hermanos, ha sido llevado a un pueblo que obra y trabaja en esa obra que Dios le ha dado. Y si es una obra congregacional en la que todos están implicados, hay un principio importante aquí. Hay el principio, mis hermanos, de que debe haber y debe hacerse lugar para todos en esa obra. Porque ahora imagínense de que no se hubiese dejado lugar para los hijos de Sena. ¿Quién hubiese reedificado y restaurado la puerta del pescado? Vendrían aquellos, vendría uno seguro aquí que diría, bueno, otro lo haría. Y seguro que vendría otro que lo haría, mis hermanos. Pero ahora imagínense, que todos empezasen a decir, otro lo haría, y otro lo haría, y otro lo haría, y otro lo haría. ¿Saben lo que pasaría al final, mis hermanos? Que nadie haría nada, mis hermanos. El punto aquí no es otro lo haría, el punto aquí, mis hermanos, es que todos hacían. Y todos hacían como un solo pueblo, reedificando, mis hermanos, lo que es esa obra que Dios les dio.
y no dejar sitio en esa obra, mis hermanos, es una negligencia que atenta directamente sobre la identidad misma de lo que era ese pueblo, consagrado para servir todo él como un pueblo a su Dios. Por tanto, la obra, mis hermanos, es una obra congregacional de todos, pero es una obra compartida para la unidad, mis hermanos, compartida para la unidad. Fíjense, seguimos un poquito analizando lo que es esa estructura, mis hermanos, de Nehemías 3. Y no solamente es congregacional, sino que es compartida para la unidad. Fíjense, casi todos, vamos a verlo, casi todos trabajaron, mis hermanos. Ya que hay algo importante cuando miramos lo que es esa estructura. Fíjense, Nehemías 3 tiene tres grandes, acuérdense, Nehemías 3, tres grandes secciones, ¿ya? Como los tres tristes tigres, ¿ya? Fíjense, los versículos del 1 al 5, mis hermanos, empiezan todo lo que es la obra por el norte, ¿vale? Esos son los primeros 5 versículos, por el norte, la puerta de las ovejas, cerca del templo. Después, contrario a las agujas del reloj, los versículos del 6 al 14 es la segunda sección. Bajan y empiezan a construir por el lado oeste de las murallas de Jerusalén. Y después, lo que son los capítulos del 15 o del 16 hasta el 32, empiezan desde el sur, suben por el este hacia el norte, hasta llegar otra vez a la puerta de las ovejas. Esta última sección, mis hermanos, es importante, esta última sección del sur. ¿Saben por qué? Porque esta es la sección que Nehemías recorrió en Nehemías 2. Y es la sección, mis hermanos, que había mayor cantidad de destrucción. Pero un trabajo que se organiza en 3 secciones distintas: norte, oeste, sur, sureste hacia el norte. Pero ahora fíjense, dentro de esas 3 secciones, fíjense, mis hermanos, que el trabajo se organiza en distintos lugares, de distintas maneras. Fíjense, en las 2 primeras secciones, lo que coge el norte y el oeste, hay una frase que se repite una y otra vez, mis hermanos. Y son como esas canciones, ¿sabes? Que cuando uno está todo el día con una canción, mis hermanos, y se va a acostar y sigue la canción en la cabeza. ¿Les ha pasado esto? ¿Y qué te dicen? Cambia de canción, canta otra para que se vaya esta. Y yo lo he hecho, mis hermanos. ¿Y saben qué? No sirve de nada. No sirve de nada porque uno canta otra canción y esa se le va, pero entonces se le queda la nueva que ha cantado. Y es terrible. Bueno, hay una frase aquí que es el rintintín que se va repitiendo, mis hermanos. Y fíjense que es la frase, la siguiente, en el versículo 1. Levantaron sus puertas. Fíjense ahora el versículo 3. Enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerrojos y cerraduras. Versículo 6, enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Versículo 15, enmaderó y levantó sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. ¿Cuál es, mis hermanos, la frase que se repite? Enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Eso se va repitiendo del versículo 1 prácticamente hasta el 15, mis hermanos. ¿Y qué es lo que la Biblia está diciendo con esto? Nos está diciendo que todo el trabajo ahora en esas secciones se organiza alrededor de las puertas. No todo el mundo estaba en la misma sección y no todo el mundo estaba en las mismas puertas trabajando. Cuando llegamos a partir del versículo 16, esa frase desaparece. ¿Saben por qué? Porque a partir del versículo 16, donde había más destrucción, la reedificación no se centra en las puertas, se centra en reedificar casas privadas de gente que vivía en esa zona. Fíjense, mis hermanos, cuando llegamos, por ejemplo, al versículo 21. Algunos ejemplos. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo de la entrada de la casa de Eliasap hasta el extremo de la casa de Eliasap. Fíjense el 22. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura, después de ellos restauraron Benjamín y Jasub frente a su casa y después de esto restauró. ¿Se dan cuenta el énfasis en casa, casa, casa? A partir del 16 el trabajo se organiza distinto. No se organiza alrededor de las puertas, sino que se organiza, mis hermanos, alrededor de casas privadas. Por tanto, fíjense, las secciones son distintas, el trabajo se organiza distinto, no todos están en las mismas secciones, no todos están, mis hermanos, en las mismas puertas y en las mismas casas, y no están haciendo todos lo mismo.
Fíjense, ¿se acuerdan de esta expresión juntos que les he dicho? Que es la expresión que aparece con la mano. Fíjense que esa expresión aparece sobre todo de los versículos del 1 hasta el versículo más o menos, a grandes rasgos, 15. Las manos fueron puestas uno junto a la otra. Es como trabajo en equipo, mis hermanos. A partir del versículo 16 esa palabra junto desaparece. No hay manos puestas ahí juntas, mis hermanos. Solo aparece en el versículo 19, una vez. Las palabras que aparecen son las siguientes. La palabra juntos se sustituye por las siguientes. Fíjense, versículo 16, después, versículo 17, tras, versículo 18, después, versículo 20, después, versículo 21, tras, versículo 22, después. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado el asunto aquí? No están juntos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? No es que en esa sección no trabajasen juntos. Esa no es la idea, mis hermanos. La idea de esas frases, después, tras, lo que está haciendo la narración es acelerando el ritmo de la narración. Nos está diciendo, la reconstrucción en esta sección tenía que ir mucho más rápido, uno después de otro, uno tras de otro. ¿Saben por qué? Por dos motivos, mis hermanos. Uno, porque aquí era la sección de mayor destrucción de las murallas. Y dos, porque esa sección era donde estaban las casas privadas que antes debían reconstruirse y donde la ayuda debía llegar primeramente. Yo estoy seguro que todos han oído hablar del volcán de Cumbre Vieja. Después de 3 semanas ya algo hemos escuchado. Mis hermanos, he aprendido vulcanología en estas 3 semanas. Sé lo que es la pilli, lo que es la ceniza, lo que son las bombas, las laces, lo que son las fajanas, lo que son las coladas, lo que son el magma, lo que es la lava, lo que es el estromboliano, lo que es el efusivo, lo que es el hawaiano. Mis hermanos, de todo. Hemos aprendido un montón. Pero fíjense que ahora la organización del trabajo, ¿qué es, mis hermanos? Ahora habrán aquellos que reconstruirán lo que son infraestructuras como carreteras, como escuelas, pero ¿qué es lo que corre más necesidad y emergencia, mis hermanos? Que aquellos que han perdido sus hogares, después tras, rápidamente sean reconstruidos y sean edificados sus hogares, mis hermanos. Fíjense entonces que aquí la organización del trabajo es distinto, distintas secciones, distintas áreas de trabajo, distintas maneras de trabajar, más rápido, más lento, y ahora viene lo siguiente, distintas personas, mis hermanos, que trabajaban, comerciantes, plateros, perfumeros, sacerdotes, gobernantes, hombres, mujeres, diversidad de secciones, diversidad de trabajos, diversidad de gente trabajando, diversidad de manera de trabajar e incluso diversidad, mis hermanos, en cómo la gente personalmente trabajaba. Hasta este punto llega la Biblia. Fíjense, hasta destaca algunos en cómo trabajaban. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Incluso nos dice que hubo algunos que no echaron mano ahí, ¿ya? Esa expresión, para ayudar a la obra de su Señor, literalmente es que no arrambaron lo que es el cuello, es decir, esta sección, no arrambaron el hombro, no pusieron hombro con hombro ahí, esta expresión la tenemos. Nos dice incluso que hubo algunos que no trabajaron. Mis hermanos, es que dentro de la obra del Señor siempre tiene que tenerse presente que habrá algunos que no se presentarán a la obra. Algunos te los esperarás, otros tristemente te darán la sorpresa y no te los esperarás. Unos se bajarán del barco, pero esto está contemplado. Pero fíjense ahora en el versículo 12. Al final se nos dice que Salum trabajó, él, con sus hijas. Todos los nombres son de hombres, menos aquí. Por lo tanto, las mujeres también estaban implicadas en esa obra. Y ahora viene el que más me gusta, mis hermanos. El que más me gusta. Fíjense en el versículo 20. Solo se dice de este hombre lo siguiente. Después de él, Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró, mis hermanos. Es el único que nos dice que con fervor, de gran manera trabajaba ese hombre. No se puede imaginar a Baruc yendo de un lado a otro, mis hermanos, como loco este hombre. Es de aquellos, mis hermanos, que están en todas partes, que lo ves aquí, que lo ves allá, que lo ves más allá, en todas partes. Y uno diría, oye, para, hombre. Pero fíjense que no hay muchos de estos, pero también están y deben estar, mis hermanos. Incluso diversidad en cómo la gente, mis hermanos, trabajaba. ¿Qué es lo que nos indica esto, mis hermanos? ¿Qué es lo que esta estructura y esas cosas que Nehemías 3 destaca nos indican, mis hermanos? Lo que nos indican es que esa diversidad
de personas, esa diversidad de trabajos, esa diversidad de secciones, esa diversidad de manera de trabajar, mis hermanos, fíjense que esto nos muestra de que el trabajo no era igual para todos. Si todos hubiesen estado trabajando en la puerta del pescado, ¿qué hubiese pasado, mis hermanos? Que la puerta del pescado hubiese sido reconstruida al momento, pero ¿qué hubiese pasado con las otras 9 puertas? ¿Qué hubiese pasado con las casas privadas? ¿Quién las hubiese reconstruido, mis hermanos? Sí, es una obra congregacional, pero es compartida. No todos trabajan en el mismo lugar, de la misma manera y con la misma efusividad. Pero es una diversidad que coopera ¿para qué, mis hermanos? Que coopera para la unidad de esa obra, mis hermanos. Y esto nos muestra que una persona, mis hermanos, no tiene que estar haciéndolo todo. Porque si una persona lo hace todo, mis hermanos, eso es contraproducente y dañino para la persona que lo haga todo y contraproducente y dañino para la obra, porque puede estancar, mis hermanos, esa obra, porque la obra es una obra en la que todos de diversas maneras, en esa diversidad, cooperan y trabajan para la unidad, mis hermanos, de esa obra. Fíjense cómo podían toda esta gente trabajar junta, mis hermanos. Porque había, mis hermanos, 2 cosas que les unían. Les unía, por un lado, mis hermanos, que la obra no era su obra, era la obra de Dios. Ahora imagínense, hermanos, que hubiesen empezado a hacer cotos. El coto de la puerta del pescado, el coto de la puerta del valle, el coto de la puerta de las ovejas, el coto de la casa de Eliasib, mis hermanos. Ahí, ese es nuestro coto, esa es nuestra puerta, oye, y aquí nadie entra. ¿Qué hubiese pasado, mis hermanos? Hubiese ido en contra de esa diversidad que trabaja para la unidad. Hubiese sido un malentendimiento de que la obra no era de ellos para hacer cotos, la obra es la obra de Dios. Y podrían trabajar juntos, mis hermanos, porque había el entendimiento de que era una sola obra, la de Dios, en la que habían sido llevados, y porque lo que les unía, mis hermanos, lo que les unía era su identidad como pueblo. Podían ser plateros, podían ser comerciantes, podían ser, mis hermanos, perfumeros, podían ser gobernantes y sacerdotes, pero antes de todo esto, ¿saben qué eran? Eran parte del pueblo de Dios consagrado. Y cada uno con lo que le había sido dado y habían sido puestos, trabajaban en unidad para la obra de su Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? Con esto ya llegamos al 3er punto y dirán, bien, cuando llega al 3 esto ya termina, mis hermanos. Y quiero que estén atentos ahora, quiero que estén bien atentos, porque esa historia que vemos aquí en Nehemías no es más que la sombra, mis hermanos, de nuestra historia como la iglesia de Cristo Jesús. Porque la organización para la obra de Dios, mis hermanos, nos encamina a nuestra obra como iglesia de Cristo. Porque Cristo es aquel que nos edifica para crecer consagrados a nuestro Dios, mis hermanos. ¿Cómo aplicamos este Nehemías, mis hermanos, a nuestra vida como iglesia si no estamos reconstruyendo muros físicos? Bueno, algo físico sí, ¿ya? ¿Cómo lo aplicamos, mis hermanos? Todo empieza de la misma manera que empezó Nehemías 3. Todo empieza con nuestro sumo sacerdote, mis hermanos. Todo empieza con nuestro sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Aquel, mis hermanos, que lo que hizo fue fiel y misericordioso sumo sacerdote. Aquel que vertió su sangre, no pierdan nunca esto de vista, mis hermanos. Derramó su sangre sin necesidad de ello. Pero la derramó en aquella cruz. Se santificó para consagrar a los suyos, mis hermanos. Para tener esos pecados perdonados, negros como el carbón tus pecados, pero blancos como la nieve cuando son lavados por la sangre de Cristo Jesús. Y con esa obra vienen esas palabras gloriosas de Dios en el nuevo pacto. No me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Te acuerdas de tus pecados? ¿Te acuerdas de esos pecados graves en tu vida? Pues por la obra de Cristo Dios los perdona y no me acordaré más de ellos, mis hermanos. Y Cristo perdona y lleva a ese pueblo consagrado. ¿Sabes qué? El primer llamado de Nehemías 3. El primer llamado de Nehemías 3 no es levántate y trabaja.
El primer llamado de Nehemías 3 es arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo Jesús. El primer llamado de Nehemías 3 es lo que Jesús le dijo a aquella gente que estaba a su lado en Juan 6. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y cuando esto es así, por la gracia de Dios, por la pura gracia de Dios, por la obra de Cristo Jesús, eres llevado a formar parte de su pueblo consagrado y santificado, sacado de un mundo que se hunde y se destruye en pecado, que te hundirás con él si no estás en Cristo, sacado de este mundo para llevarte a ese pueblo escogido, consagrado, para adorar eternamente a su Dios, mis hermanos. Y uno puede preguntar, pero es que yo no soy tan bueno santo para servir a Dios en esta obra. ¿Sabes que eres santo? Porque estás en Cristo. Eres santo en Cristo Jesús, consagrado en Cristo Jesús. Y Él seguirá tu obra su obra en tu vida y en nuestra vida, mis hermanos. Y ahí Cristo sigue edificando y edificando y edificando ese edificio que crece para ser un templo santo a su Dios. Fíjense en Efesios 2, mis hermanos. Fíjense en Efesios 2. Fíjense dónde se cumple el proyecto de construcción que vemos en Nehemías. Fíjense en Efesios 2, versículos, mis hermanos, 20, 21 y 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, esto es la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mis hermanos, ¿qué está haciendo Cristo con su obra? Está edificando, mis hermanos, a su iglesia, que es un edificio para llegar a ser templo santo. Mis hermanos, no esperamos un templo de piedras. Dios está construyendo en Cristo un templo de piedras vivas con aquellos que Él ha salvado. Por lo tanto, si has sido tocado y limpiado por la gracia de Dios, sabes que has sido llevado a formar parte como piedra viva de este templo que es la iglesia que Cristo está construyendo. Y eso significa algo, que todos, sin excepción, todos aquellos lavados por la sangre de Cristo tienen sitio en ese templo que es la iglesia por ser piedras vivas engastadas por la sangre carmesí de Cristo Jesús. No hay ni una piedra inútil en ese templo. Y usa comerciantes, usa enfermeras, usa más de casa, usa estudiantes en la universidad, usa aquellos que estudian posgrados, usa aquellos que están cortando jamón. Usa a todos, mis hermanos, en ese templo que Él edifica. Porque saben que esto es lo que nos une, que somos el pueblo de Dios. Porque déjame que te diga una cosa, cuando Dios te llame y pases a su presencia, ¿sabes qué? Dejarás de ser enfermera, dejarás de ser comerciante, dejarás de ser estudiante, dejarás de trabajar en una casa, pero lo que no dejarás de ser va a ser hijo e hija de Dios. Y esto es lo que nos une, mis hermanos. Un pueblo, mis hermanos, que Cristo edifica como un pueblo diverso para su obra. ¿Saben qué? Fíjense, y con esto terminamos. Nuestra lectura congregacional ha leído parte de Efesios 4. Fíjense Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mis hermanos, qué gran diversidad tiene la iglesia de Cristo. Toda tribu, lengua, raza y nación. Qué gran diversidad tiene nuestra congregación, mis hermanos. Tenemos cantidad de oficios, y ya los hemos mencionado, de todo tipo, mis hermanos, y de todos lugares, mis hermanos. Y tenemos gran diversidad de dones, y esos dones, esa diversidad tiene que cooperar y trabajar de manera conjunta para una sola cosa, para que la esposa de Cristo, por la gracia de Dios, sea edificada hasta el día que Cristo, mis hermanos, venga a recogernos y Dios termine la obra que Él empezó. Y ahí, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con algo. El liderazgo
las diaconías, los ministerios, tenemos que mirar de dejar espacio para todos en ese servicio. Tenemos que tener cuidado de no cerrar y hacer cotos que limiten el servicio, mis hermanos, porque eso va en contra de la identidad como pueblo, como cuerpo con miembros, como un cuerpo que trabaja unido, cada uno en su propia actividad. ¿Saben? Hay unos hermanos, mis hermanos, que me dijeron, sería interesante hacer una lista con aquellos ministerios donde la iglesia pudiese servir. Y tanto que sería interesante. Y vamos a hacerla, mis hermanos, para que la congregación sepa qué ministerios hay para poder servir y puedan, mis hermanos, si quieren apuntarse ahí y puedan empezar a edificar. Pero hay algo que no quiero que se equivoquen, mis hermanos. Este mensaje no es para que acabemos en un movimiento histriónico y un frenesí de actividades y activismo en nuestra congregación. No es para eso, mis hermanos. No es para que ahora empezamos a hacer cosas y cosas y cosas y cosas. No, mis hermanos, la pandemia nos ha enseñado algo. ¿Saben qué nos ha enseñado? Que hay cosas que si no están, no pasa nada. Pero hay cosas que son fundamentales y que no pueden perderse. Y esto no es para que empecemos a hacer un montón de cosas. Sí, trabajemos. Pero hay cosas esenciales, mis hermanos. Y la esencial, mis hermanos, es que nuestra vida, nuestra obra aquí, mis hermanos, sea la obra que muestre que el Evangelio es poder de Dios para salvación y para edificación de su iglesia. Que nuestra iglesia, que nuestros trabajos, que nuestras escuelas, mis hermanos, se muestre ese Evangelio de Cristo Jesús y sigamos orando y trabajando para que Dios traiga a aquellos que han de ser salvos y Dios siga edificando esta iglesia a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pues con ello, mis hermanos, levantémonos y edifiquemos para la gloria de nuestro Dios. Amén.